History is always being written through victories and defeats. Watch out! Build, gather, and thrive. Defend and expand. Stories of strength and conquest, written by the victor! Hola, bienvenidos a mi canal, soy de Kagamercy. En esta oportunidad les estoy trayendo nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy estaremos viendo una guía de la heroína Josephine. Bien, esta primera heroína que nos entrega el juego y que me pareció correcto traerles una guía con su árbol de talento armado y recomendado, el cual les voy a estar recomendando, y también algunas habilidades que le podremos colocar dependiendo de la función que le querramos dar. Si la querramos utilizar más para un asedio o para utilizar unidades de arqueros. Bien, pero primero, por supuesto, como siempre, invitarlos a que se suscriban al canal, que den like y compartan este video para que llegue una mayor cantidad de jugadores. Y bueno, y también que se unan a mi Discord oficial, donde van a poder estar encontrando muchísimo contenido, guías y todo lo que necesitan saber. También, o sea, a ver, si quieren, hay una parte que se llama reclutamiento de alianzas. Si quieren reclutar jugadores, y ya estamos arriba de los 1000 miembros en el Discord oficial, van a poder con sus alianzas intentar reclutar. Y bueno, también interactuar y quién sabe el día de mañana generar algún proyecto hispanohablante. Bien, vamos a lo que nos atañe, que es nuestra querida heroína Josephine, que es la primera heroína que el juego prácticamente nos está entregando. La vamos a obtener con el tutorial, bien, el modo historia. Vamos a iniciar con ella y va a ser una heroína legendaria que vamos a buscar aquí. Y ahí vemos que es una heroína legendaria que se puede especializar en arqueros y en infantería. Por eso les decía el tema de equiparle las habilidades correctas dependiendo de si vamos a hacer una cosa u otra. Y eso es algo muy, pero muy importante que deben de conocer. Y prácticamente, como les decía, Josephine es la primera heroína que vamos a conseguir en el tutorial del juego. La vamos a obtener de forma gratuita y luego, bueno, vas a poder conseguir sus tokens bastante fácilmente. Bastante fácilmente en el juego. No va a ser muy complicado. Si le damos acá, para que nos muestre cómo conseguirla. Supervivencia bélica, bien, un evento, y la taberna. Si vamos a supervivencia bélica, nos va a mostrar, creo que el evento todavía no está disponible. Supervivencia bélica es otro, bien, que tiene que llegar pronto, o debería llegar pronto. Es uno que quizás en algunos servidores ya han visto, porque los servidores que no son beta están apareciendo varios eventos que acá ya habían quedado como lo habían dejado de lado, no estaban apareciendo. Bien. Pero bueno, más o menos tienen eso, de que es gratuita esta heroína y es bastante decente porque está en el tier A. O sea, es una heroína que, sobre todo al inicio del juego, va a ser muy potente. Y luego, bueno, va a ir bajando, pero que se va a poder seguir utilizando. Y en la pantalla le va a estar apareciendo el árbol de talento, más allá de que lo vamos a ir comentando. Y vamos a ir viendo cuáles son las habilidades que tenemos que irle, los talentos que tenemos que irle colocando a nuestra heroína. La vamos a poder ir viendo poco a poco y ustedes van a poder prácticamente conocer cuáles serían esos talentos que le tienen que colocar. Bien, que espero que los ayude a tener una heroína más
más potente y eficiente. Que les dé mejores resultados. Y luego, por último, estaremos viendo las habilidades de ella. Bien, o sea, un par de habilidades que estaré recomendando para que ustedes puedan utilizar y sacarle el mayor beneficio a esta querida heroína Josephine. Bien, aquí tenemos que si vamos a la heroína, vamos a seguir yendo para atrás. Vamos a tener en talentos, que es esta parte de aquí. Vamos a poder entrar y aquí vamos a tener talentos recomendados. O sea, vamos a reiniciar, porque así hacemos las cosas bien. Y les puedo mostrar cuáles serán los talentos que ustedes tienen que buscar. O sea, acá lo que vamos a hacer es enfocarnos en que sea para arqueros o infantería. Bien, entonces el primer talento que tienen que buscar es este, que no lo voy a leer porque si no se va a hacer largo. Pero más o menos está diciendo, después de activar la especialidad del tipo de unidad, el atributo de bonificación del héroe aumenta del 5% al 10% y todo eso que hace. O sea, como les digo, si me pongo a leer talento por talento, que lo van a poder hacer ustedes, luego leanlo y analícenlo. Acá es lo que les voy a traer más o menos la recomendación. No vamos a ir a un video larguísimo. Bien. Acá, por ejemplo, vamos a tener un aumento de daño básico del comandante, 1.5%. También tiene efecto cuando este héroe actúa como comandante. Bien, o sea, el principal o secundario, no importa. Los talentos siempre se activan, eso tienen que tenerlo en claro. Aumenta el daño de habilidad de tu comandante, 0.75%. También tiene efecto cuando es comandante. Bien, acá para la parte de arquero, aumenta el daño de tu comandante también, todo eso. Y vamos hasta aquí y eso es lo que nos interesa. Este talento no, porque aumenta el asedio del héroe. No queremos ir por asedio en este momento. Bien, no nos interesaría allí. Y acá ya podemos, porque tenemos bloqueada y estamos maximizando lo que son los talentos que vamos a tener disponibles para nuestro héroe. Entonces vamos a activar este. Luego, si quieren, pueden ir por estos tres primeros, porque necesitamos activar este de aquí. Reduce el daño recibido de la tropa para que aguanten más en combate. Reduce el daño de la tropa recibido de ataques. Bien, acá le ponemos 2. Acá lo mismo. Vamos a venir acá. Bien. Y luego de este lado lo que vamos a buscar es llegar hasta aquí y hasta aquí. Bien. Entonces vamos a tener ahí muy buenos talentos colocados, que van a hacer muy buenos efectos. Que como les digo, no lo vamos a leer todos, porque si no nos vamos a demorar enormemente. O sea, acá tenemos que aumentar más el poderío del héroe. Acá tenemos que aumenta el daño de habilidad, que también nos interesa. Nuestra querida heroína. También aumenta más el tema del daño en general. Y bueno, aquí nos da muy buenos resultados. Ya se estaría activando este otro talento, que es la unión hacia la fuerza. Que con este se activa la especialidad de nuestro héroe. Eso también tienen que tenerlo en cuenta. Bien. Que los héroes pueden ser guerrero, estratega o mariscal. Bien. Y eso también es importante que se active. Entonces, cuando estemos acá abajo, en lo que nos interesa sería activar solamente. Vamos a activar este de acá, que le vamos a colocar 2, que es el que nos sirve y nos interesa. Esto, o sea, si se fijan, prácticamente aumenta la ganancia de recursos. No la queremos utilizar como recolectora, por lo tanto no nos interesaría. Y acá vamos a tener aún más este tema del daño, que nos va a resultar de mucha utilidad. Acá lo mismo. Prácticamente aumentar el poderío de nuestro héroe. Acá también aumentar la armadura. Es lo que queremos. La queremos utilizar más que nada para el combate. No para recolección. Por eso aumenta la velocidad de recolección. No queremos utilizarla para eso. O sea, estamos hablando de una guía con un árbol de talento enfocado en el manejo de lo que dice. Mejora del héroe. Ah, me quedé sin puntos. Bien, se activó. Y acá, a ver si la seguimos mejorando. Vamos a mejorarla. Si no me va a dar. No, me da. Los libros que tengo no me dieron. Bueno, vamos a seguir así. Igual van a tener el tema de la guía. Lo van a poder apreciar. Porque lo que queremos ahora es activar este. Y aquí abajo, bien, en donde estamos, lo que vamos a buscar es activar este, que lo que hace es reduce el daño de la tropa recibido por habilidades en un 0.5%. O sea, buscamos incrementar el daño que nosotros generemos y reducir el que recibamos. Eso es muy importante para este tipo de héroes. Luego de este lado vamos a tener el aumento del poderío del héroe. También es importante que lo agreguemos. Aumenta la armadura para que también resista más.
O sea, lo equilibramos un poco. Y de este lado lo que buscamos es reducir el daño de la tropa recibido por ataques básicos en un 1%. Si bien no parece mucho, va a estar bastante bien y nos va a resultar de muchísima utilidad para el uso que le queremos dar. Este no nos sirve para nada, por lo tanto queremos este de acá abajo. Vamos a ir aquí y aquí abajo. Bien, igual como les digo, los voy a ir mostrando, les voy a ir dejando, así que no se vayan, que en un par de minutos más van a poder ver la imagen. Bien, luego vamos a tener este otro de aquí, que dice aumenta el daño del héroe en un 2.5% cada 3 segundos, hasta un máximo de 5 acumulaciones. Estas son acumulaciones por segundo, en realidad cada 3 segundos y todo eso. Aumenta el daño del héroe en un 2.5 cada 3 segundos, o sea, cada 3 turnos. Bien, genera, si no me equivoco, una acumulación. Creo que es eso. Bien, y ahí vamos a tener un máximo de 5 acumulaciones para que luego se reinicie. Acá te da un poco de estadística a nivel del héroe. Puntos de talento gastados. Bueno, esto no nos interesa. Acá tenemos este que les decía que se va a estar desbloqueando. Acá nos interesa de este lado aumentar la bonificación de la salud, que es importante para que tengamos más salud. Y aquí vamos por este lado que dice aumenta la bonificación de la defensa de las tropas en un 1%. Salud y defensa de nuestras tropas es importante tenerlo. Y bueno, y de este lado vamos a buscar este de aquí, que lo que hace aumenta el poderío del héroe en un 3. En 3 puntos, me imagino, aumenta la bonificación de la salud, más salud para nuestras tropas, muy esencial. Acá aumenta el daño, o sea, aumentar las estadísticas es importante. En batalla del mundo en solitario, acá también nos interesa este, aumenta la bonificación de ataque de la tropa en un 1.5%. Aumenta el daño de la tropa en un 1% en las batallas grupales. Esto me imagino que es en las congregaciones, por decirlo. O sea, uno es en solo. O sea, en PvP común, solo en un solo. O sea, uno versus uno. Y el otro es en congregaciones. Eso es en el batalla grupales. Y acá prácticamente vamos a estar terminando con el talento. Y vamos a llegar hasta aquí abajo. Bien. Y vamos a tener la parte de que nos dice reduce el daño recibido por tu tropa en un 1%. O sea, generar daño, tener salud, tener defensa y aguantar y recibir menos. O sea, eso es importante. Luego aquí abajo vamos a tener aumenta la bonificación de la defensa de las tropas en un 1.5%. Este también nos interesa, aumenta el poderío del héroe en 3. Después aquí aumenta la bonificación de ataque de la tropa en un 1.5%. O sea, todo el tema de las estadísticas del poderío, de la estrategia, de todo eso. Hay una guía que habla de todos los temas del héroe básicas que tienen que conocer. Así que esa guía es complementaria con estas y no se la deben de perder. Y ahí más o menos terminamos con el mapa, ¿bien? O sea, con el tema de los talentos. Bien, aquí ya tenemos el árbol de talento completado con los mejores puntos y bonificaciones para nuestro héroe Josephine, con lo cual conseguiremos los mejores resultados con esta heroína. Bien, ahora vamos a las habilidades que le podemos equipar para la parte de, por ejemplo, si vas a utilizarla como arquero, por ejemplo, si querés en realidad construirla como asedio al principio, bien, vamos a tener que, perdón, no era talento, sino que era acá, en esta parte, primero. Bien, vamos a tener esta habilidad que no la podemos cambiar, no la podemos tocar para nada. La vamos a ir subiendo a medida que suba el nivel de nuestro héroe, que esto también está en la guía que le mencioné antes, de todo lo básico que tenemos que saber del héroe para obtener mejores resultados. Bien, y esta habilidad de comandante inflige daño de poderío, por eso era importante esos talentos que agregamos. Bien, una vez al objetivo, índice de daño de 474, al mejorarlo vamos a obtener 533. Se genera bastante. Bonificación bonificación de poderío. Obtiene inmediatamente 120 de ira inicial al entrar en combate. Lo que hace es ayudar a obtener más ira, o sea, de forma instantánea, y poder utilizar nuestra habilidad que consuma ira lo más rápido posible. Luego, si vamos por el grito de guerra, que es esta que tenemos aquí, que es la que vamos a estar utilizando, bien, vamos a tener que, después de realizar un ataque básico, inflige daño de poderío a la tropa enemiga. Otra vez daño de poderío, por eso esos talentos. Bien,
regenera las unidades de tu tropa, índice de regeneración 97.10% y a medida que vamos subiendo va subiendo. Luego acá vamos a tener otras habilidades que vamos a cambiar porque no son estas, son más habilidades y acá la que tenemos que buscar es rompe asedios, bien, porque acá estamos hablando que la construcción es para asedio. Entonces lo que vamos a obtener es, se puede activar durante un asedio tras lanzar un ataque básico, inflige 297.25 de daño a la defensa de la ciudad, bonificación de asedio, no sé qué, y probabilidad de activación 20%. Luego, la otra habilidad que nos interesa para esta formación o para esta creación es ataque doble, entra en el estado de ataque doble y aumenta el poderío, la estrategia y la armadura del héroe en 4.4 durante 3 segundos. Bien, todo este árbol de talentos con estas habilidades se complementa. Ahora, si queremos utilizar a Josephine o hacerla con una construcción de arqueros, vamos a tener que hacerlo de otra manera. Vamos a tener otras habilidades, no va a cambiar mucho porque son esas habilidades que tenemos, pero va a cambiar alguna que otra. Bien. Y vamos a cambiar, creo que una. Vamos a estar utilizando la que dijimos, rosa de acero, que es la que no podemos cambiar. Grito de guerra es la que vamos a estar utilizando, que tampoco se puede tocar. Y luego las que sí podemos cambiar, que son dos, vamos a estar utilizando ataque de punto débil en vez de rompe asedios. Bien, la vamos a cambiar por lo que es el ataque de... En realidad es ataque... cambia. Ahí está. Sí, esta, cambia el nombre, no, es ataque focalizado, cambia el nombre. A veces en la beta es una cosa y después cambia el nombre, pero bueno. O yo estoy perdido, bueno. Pero la habilidad que vamos a estar utilizando es esta, ataque focalizado, y que después de realizar un ataque básico inflige daño de poderío a la tropa enemiga, índice de daño 74.74%, bonificación de poderío aumenta el daño del héroe en un 6.6%. Bien, durante 3 segundos. Esto a medida que vamos subiendo la habilidad de rango va a ir aumentando estas estadísticas que vamos a poder utilizar. Bien, por eso es importante. Y en la otra dejamos la que ya teníamos, ataque doble. Bien, que es la misma. Entonces lo único que estaría cambiando es una sola. O sea, cambiaríamos la de rompe asedio, que es para asedio, por lo que es el ataque focalizado, que es más para algo de PvP. Combate abierto, en campo abierto, y que nos va a resultar mejor para el tema de utilizarlo tanto con infantería como con arqueros, espadachines como con arqueros, vamos a poder utilizarlo. Y ahí vamos a tener la mejor construcción de Josephine, según mis recomendaciones y según mi opinión y lo que he aprendido, y lo que he aprendido de otros jugadores de la beta y en general. Y bueno, esta es mi recomendación. Espero que les guste, que les agrade. Suscríbanse al canal, den like y compartan este video para que llegue a una mayor cantidad de jugadores. Y por supuesto que también únanse a mi Discord. Si quieren también convertirse en miembros del canal, lo pueden hacer y me estarán ayudando de forma adicional. Y van a tener varios beneficios que son emojis exclusivos de miembros. Van a tener también... un chat exclusivo en el Discord donde les voy a estar contestando. Por ejemplo, también estuvimos haciendo con 3 miembros que habían. Estuvimos haciendo una reunión donde estuvimos hablando varias cosas. Les puedo explicar algunas cosas, mostrarles contenido del juego, lo que ustedes quieran. Bien, eso lo podremos hacer ahí, más o menos coordinarlo con tiempo para que yo también me pueda manejar. Y bueno, van a tener varios beneficios. Así que espero que les guste. Muchas gracias por todo el apoyo que me están brindando. Y muchas gracias a la comunidad del Age of Empires Mobile en general. La verdad que muy bien el recibimiento que he tenido en general y también del proyecto Eternal Empire y de todos los jugadores. Nos estamos viendo hasta la próxima.